¿Cómo están el día de hoy? ¿Bien? Perfecto. Si no estuvieron en las últimas 2 semanas, yo les recomiendo ampliamente escuchar o ver la serie que hicimos Ana y yo en cuanto a la importancia de cuidar nuestras palabras. Lo que hablas importa. Seguimos escuchando buenos reportes y historias interesantes de personas que realmente se han dado cuenta que tenemos malos hábitos, por decirlo así, malas costumbres en cuanto a nuestro hablar. Y yo te recomiendo ver esa serie. La verdad va a ser de bendición para tu vida. Pero el día de hoy vamos a ir en otra dirección. Y quiero empezar contando la siguiente historia. Y claro, antes de contarlo, no es mi afán ofender a nadie, no se molesten, es un chiste, ¿ok? Pero había un hombre que pesaba más o menos como 150 kilos y ya estaba empezando a afectar su estado emocional y su autoestima, todo lo demás. Así que fue con un doctor para bajar de peso y le dijo, la verdad, doc, me siento tan deprimido. La verdad, ya, por más que puedo, no logro bajar de peso y lo peor de todo es que no consigo una novia. Entonces el doctor le dijo, no te preocupes, ya tengo el plan perfecto para ti, hecho a tu medida. Te voy a ayudar. Quiero que mañana a las 8 de la mañana estés listo para hacer ejercicio y para empezar con la nueva rutina que te voy a enseñar mañana a las 8 de la mañana, listo afuera de tu casa. Y este hombre se emocionó, pensó, no, pues perfecto, el doc, no sé, me va a dar una dieta, esto, lo otro, me va a enseñar, no sé, algo, pero voy a estar listo, ahora sí voy a cambiar mi manera de vivir. Así que la siguiente mañana, él se levantó, más o menos con ganas, pero se levantó a fin de cuentas, se puso su panza aguado, su sudadera enorme y salió de su casa. Y a las 8 en punto, viene pasando enfrente de su casa una hermosa mujer joven, delgada, atlética, que trae su traje para hacer ejercicio bastante pegadito. Y esta jovencita le dijo a este hombre, le dijo, mi nombre es tal, por cierto, si logras atraparme, seré tu novia. Y se echó a correr. Y este hombre, como pudo, pues se fue tras de ella, jadeando, resollando todo el camino. Nunca le alcanzó ni siquiera cerca. Pero cada mañana esta señorita estaba esperándolo fuera de su casa y le decía lo mismo cada mañana. Si logras atraparme hoy, seré tu novia. Y se echaba a correr y este hombre iba tras de ella. Y esta rutina siguió durante 5 meses. Aparte hizo dieta, la verdad transformó toda su vida, sus hábitos y todo lo demás. Y a lo largo de los 5 meses logró bajar 70 kilos. Un milagro en carne propia. Y ahí estaba, y él estaba convencido, mañana sí logró atraparla. Ayer estuvo a punto de. Mañana la voy a poder alcanzar, va a ser mi novia, vamos a casarnos y vivir felices por siempre. Se durmió temprano esa noche, la mañana siguiente se levantó mucho más temprano, se puso su traje todo deportivo y ya que le quedaba mejor. Salió temprano, estaba sentado en frente de su casa contando los minutos para que pasara esta jovencita. Pero ese día no llegó. Y en su lugar, a las 8 en punto, viene llegando una señora que pesaba aproximadamente 150 kilos. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Así, perfecto. Me dijo mi doctor que si logro atraparte a ti, tú serás mi novio. Y el hombre se echó a correr. Quiero hablarte hoy acerca de qué es lo que te mueve, qué es lo que te motiva, cuáles en sí tus motivos en la vida. Y para ilustrar todo esto, vamos directo a la palabra de Dios. Esta historia se encuentra en Jueces capítulos 17 y 18. Ahora, esa es una historia que a lo mejor para algunos no es muy conocida, pero hay muchísimo de lo que podemos sacar de esta historia. Hay varios personajes que vamos a estar viendo y vamos a ir desmenuzando más o menos esta historia poco a poco. Y yo te animo el día de hoy.
saca tu Biblia en papel o en tu teléfono, con lo que traigas, y ve resaltando aquellas partes de esta historia que Dios te está hablando y te está mostrando que a lo mejor hay algo en tu vida que es parecido a lo que sucede aquí. Y la Biblia nos enseña que todo lo que aparece ahí en las historias y todo lo demás es para nuestro bien, pero es para aprender de esas historias, de esas lecciones, no cometer los mismos errores, sino que podamos ser guiados por el Espíritu Santo, honrando lo que Dios nos enseña en su palabra y vivir una vida transformada por el poder de Cristo. Amén. Así que Padre Santo, en esta mañana, en este momento, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos hoy a estudiar juntos tu Biblia, tu palabra. La Biblia, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des oídos abiertos para escucharte a ti. Señor, mentes abiertas, la mente de Cristo mismo. Señor, para poder comprender lo que estamos estudiando y corazones abiertos para que tú puedas sembrar en nuestra vida esa semilla de fe que crezca en nosotros, que brote y produzca nueva vida tanto para nosotros como para las personas que nos rodean. Que tú nos lleves a vivir vidas transformadas por tu poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a Jueces capítulo 17. ¿Ya están ahí? ¿Ya lo encontraron? Empezamos con el versículo 1. Es un buen lugar para empezar, al principio del capítulo. Yo lo voy a estar leyendo en la nueva versión internacional, pero la versión que tú tengas está bien. Dice así: en la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaías. Ahí resalta el nombre Micaías. Quien dijo a su madre, resalta ahí de su mamá, hay algo ahí también. Dice: con respecto a los 1000 siclos de plata que te robaron y sobre los cuales te oí pronunciar una maldición, mamá, ¿qué crees? Yo tengo esa plata, yo te la robé. O sea, un hijo desgraciado, malvado. Pero fíjate en la respuesta de la mamá. Dice: su madre dijo, que el Señor te bendiga, hijo mío. No sé cuántas mamás hay por ahí, no levantes la mano. ¿Cuántos papás? Es lo mismo. Que cuando nuestros hijos hacen algo malo, en lugar de corregirlos, les alabamos, les damos cumplidos. Y en lugar de llevarlos por el camino correcto, como dicen Proverbios, instruye al niño en su camino para que incluso cuando sea viejo nunca se apartará de él. Está hablando de los caminos de Dios. ¿Qué hacemos muchas veces? Tal vez por mal ejemplo que ponemos, tal vez porque estaba platicando con alguien el día de ayer, que hace años, me acordé que hace años di una prédica acerca de la vida de hecho del sacerdote Elí con sus hijos. Y cuando Dios habla a Elí, le dice: regañaste a tus hijos, pero nunca los refrenaste para el pecado. Nunca les estorbaste. Le diste una buena regañada, te enojaste, pero nunca hiciste algo para su bien. Nunca les ayudaste. Y de hecho la persona con quien estaba platicando ayer me dijo: Jeremy, yo me acuerdo de esa prédica no porque yo lo escuché, sino porque mi mamá lo escuchó. Y llegó a la casa y empezó a hacer cambios. Y él me decía, no voy a decir su nombre, pero él me decía ayer, dice, de hecho, más tarde esa semana, mi mamá me buscó que estaba en el antro, estaba ahí con todos mis amigos, cuando escuché que vocearon mi nombre en las bocinas: fulano de tal, ve afuera, tu mamá te está esperando. Digo, no, pues, si a los 14 años nos da vergüenza cuando nuestra mamá nos regaña en público, imagínate a los 19, frente a todos los amigos. Y esta persona me dijo, de ahí yo aprendí. De ahí aprendí porque mi mamá me estorbó para las cosas del pecado y no volví adentro después. Papás, hay que aprender. No hacer lo que hace esta mamá. Regresamos aquí. Dice: cuando Micaías devolvió a su madre los 1000 siclos de plata, ella dijo: solemnemente consagro mi plata al Señor. Hasta ahí vamos bien. Pero luego dice: para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues te la devuelvo. Dice: hijo, gracias que me lo diste, aquí está, pero va para Dios, haz unos ídolos. O sea, la mamá, con todo respeto, anda bien perdida. No, o sea, ahora entendemos por qué su hijo es un ladrón.
porque su mamá no tiene idea de lo que significa honrar a Dios. Versículo 4. Cuando él le devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 ciclos de plata y se los dio a un platero, quien hizo con eso una imagen tallada y un ídolo de fundición. En otra versión dice un ídolo de metal fundido, que fueron puestos en la casa de Micaías. Y Micaías tenía un santuario. Hizo un efod y algunos ídolos familiares y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. Ahora, para los que conocen un poquito de la Biblia del Antiguo Testamento, los únicos que tenían el derecho y el llamamiento para ser sacerdotes eran los levitas de la tribu de Leví. Cuate Micaías no era un levita. Vivía en la región montañosa de Efraín. Era de otra tribu. Y él decide hacer su propio templecito en su casa. Pero cuando lees Éxodo, Deuteronomio, Levítico, etc., entiendes que a través de Moisés Dios mandó hacer varias cosas en el tabernáculo, en la casa de Dios, por decirlo así, incluyendo un efod, el arca del pacto, otras cosas. Cuate supo que había un efod ahí, dice, voy a hacer mi propio. Hay cosas por ahí, voy a hacer mis propias cosas, voy a hacer mi propio templecito. Y empezó a llenarlo ahí, como que había más espacio, quería adornarlo mejor, así que mete ídolos, cosa que era prohibida por Dios. Y en todo esto, ya hace su templecito, su santuario ahí, según en honra de Dios, pero nada que ver. Y se queda pensando, me hace falta ahora un sacerdote. Pues en la ley de Moisés dice que tiene que ser levita. No conozco ningún levita, no tengo uno por acá, pero ahí está mi hijo. Que él sea mi sacerdote. Y pensaba que en todo esto, que estaba haciendo algo que agradaría a Dios y que atraería la bendición de Dios sobre su casa, sobre su familia. Que Dios lo iba a bendecir por su esfuerzo. Déjeme decirte esta mañana, Dios no bendice tu esfuerzo, Dios bendice la obediencia. Por más que te esfuerces en algo, si no lo estás haciendo de acuerdo a la palabra de Dios, o de acuerdo a lo que honra el corazón de Dios, Dios no puede bendecir el pecado. Y el versículo 6 aquí básicamente resume la actitud que tuvo Micaías, pero no solamente él, sino muchos en Israel en ese momento. Dice, en aquella época no había rey en Israel. O sea, no había un rey, no había gobernantes, no había líderes fuertes en ese momento quienes enseñaran, quienes guiaran al pueblo de Israel. Está en el libro de Jueces, pero para que sepan, esta historia, aunque cuando lees en la Biblia el capítulo 16 termina la historia de Sansón, pero lo que resta del libro de Jueces en sí cronológicamente no viene después de Sansón, viene antes de sus jueces. Y ahorita van a ver al final de esta historia que esto sucedió muy poco después de que Josué falleciera. Y menciona, de hecho no lo vamos a ver hoy, pero en todo ese contexto habla de que cuando Josué guió al pueblo de Israel, cruzaron el río Jordán, conquistaron la tierra de Canaán. Dice la Biblia que pasó una sola generación y la siguiente ya no se acordaba de Dios. Los padres fracasaron por completo en enseñarles a sus hijos los caminos de Dios. Fracasaron por completo. Y dice que por esa razón el pueblo de Israel se había alejado de Dios totalmente. Y dice, por esa razón cada uno hacía lo que le parecía mejor. Cada uno hacía no lo que la Biblia enseñaba, no lo que Dios mandaba, no lo que los sacerdotes estaban enseñando, no lo que Moisés y Josué habían dejado como legado, no. Cada uno hacía, de acuerdo a esto, lo que le parecía mejor. Y esto es algo sumamente peligroso. Cuando una sociedad se olvida de lo que Dios dice en su palabra escrita y se deja llevar por sus propias ideas u opiniones. Es algo muy, muy peligroso. Y el libro de Jueces, si fuéramos a saltar al último capítulo de este libro, Jueces,
termina con esta misma frase, que no había rey y cada quien hacía lo que le parecía mejor. En Proverbios 21, versículo 2, en la traducción del lenguaje actual, dice algo parecido. Dice, todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga, ¿qué? Las intenciones. En otras versiones dice, juzga los motivos o juzga los corazones. Y el punto aquí, para anotarlo ahí, tus motivos le importan a Dios. No solamente qué es lo que haces, sino por qué lo haces. Incluso el por qué es más importante que el qué. Puedes hacer alguna cosa buena, pero si lo haces por motivos egoístas delante de Dios no cuenta. Puedes hacer alguna muestra de caridad, pero si lo haces, dijo Jesús, si lo haces para que la gente te vea, es toda la recompensa que vas a recibir. Dios no te va a bendecir para nada. Dios no va a tomar eso a tu cuenta. Puedes hacer cosas buenas, pero si tu motivo es el incorrecto, el resultado también va a ser incorrecto. Hay que tener mucho cuidado sobre nuestros motivos. ¿Qué es lo que te mueve a ti? Regresamos a Jueces 17. Ahora ya estamos en el versículo 7. Dice, más adelante, un joven levita que vivía como extranjero en Belén de Judá. Y resalta ahí, vivía como extranjero. ¿Por qué? Porque Dios había establecido ciertas ciudades en las cuales los levitas podían vivir. Y Belén de Judá no era una de esas ciudades levíticas. O sea que ese joven nunca debió haber estado en ese lugar para empezar. Por eso dice que vivía como extranjero. ¿Por qué estaba ahí? Posiblemente su mamá era de Belén. A lo mejor su papá, un levita, se casó con una mujer de Judá y vivía por un rato en Belén. Es posible. Tal vez es posible que él por voluntad propia se alejó de su ciudad de origen y fue, como dice aquí, como extranjero a vivir en Belén, tal vez buscando una mejor vida, buscando riquezas, grandezas, no sé. La Biblia no dice cuáles eran sus motivos, simplemente estaba en el lugar equivocado. Dice que él salió de aquella ciudad en busca de algún otro lugar en donde vivir. O sea que no estaba satisfecho con su vida. En el curso de su viaje llegó a la casa de Micaías en la región montañosa de Efraín. ¿De dónde vienes?, preguntó Micaías. Soy levita de Belén de Judá. Ojo ahí. Primero dice que era extranjero en esa ciudad, pero cuando se presenta dice, yo soy de ese lugar. Una persona que no está satisfecha con lo que Dios tiene, va saliendo de un lugar a otro, o igual saltamos de una iglesia a otra, y nunca está satisfecha con su vida, porque no echa raíces y no hace lo que Dios le ha llamado a hacer. Dice, soy levita de Belén de Judá, contestó él, y estoy buscando un lugar donde vivir. Vive conmigo, le propuso Micaías. Y sé tú, ahora, Micaías ya tenía hijos, o sea, ya era un señor por lo menos ya maduro más o menos. Sus hijos no eran niños porque ya había puesto uno como sacerdote, entonces sus hijos ya eran adultos. Micaías ya era un señor maduro. ¿Y qué dice este joven? Sé tú mi padre, sé mi padre y sacerdote. Te daré 10 ciclos de plata al año, además de ropa y comida. O sea, no te vas a preocupar por nada. El joven levita aceptó quedarse a vivir con él y fue para Micaías como uno de sus hijos. O sea, le prometió, tú vas a ser como mi papá, pero le trató como un hijo. No sé si captaron eso. Hay un montón de cosas, la verdad yo podría compartir 1 hora en cuanto a cada uno de esos puntos nada más. Eso es mucho, por eso te digo, tú ve resaltando lo que Dios te está hablando a ti. Dice, luego Micaías insistió al levita, le insistió, y así el joven se convirtió en su sacerdote y vivió en su casa. ¿Por qué le tuvo que insistir? Porque el levita sabía que había ídolos ahí, sabía que lo que se hacía en esa casa no honraba a Dios. Pero como se quedó ahí, poco a poco, Micaías, un hombre malvado, un hombre perverso, un hombre que era ladrón de su propia mamá,
que había sido maldecido por su propia mamá, por sus pecados. Y él ahí va, el joven levita, ahí va, quedándose con él, viviendo con él, aprendiendo de sus malas costumbres. Y a la larga, Micaías logró insistirle y convencerle. Y este joven, sabiendo que era totalmente en contra de Dios, decidió convertirse en el sacerdote de esa casa. Como digo, Micaías era ladrón, era idólatra. Y Dios había mandado a los levitas trabajar como sacerdotes y como maestros de toda la nación, no de una familia en particular. Los había mandado a vivir en ciertas ciudades. Este joven no quiso hacer eso. Les había dicho, no les tienen permitido tener sus propias casas o sus propios campos o dedicarse a otras cosas. Su trabajo es dedicarse a mi servicio, dice Dios, y al servicio del pueblo. Eso es su trabajo. Y Dios dijo, si hacen eso, va a haber provisión para ellos. Los diezmos, las ofrendas de la gente y los levitas tienen que vivir de esta manera confiando en Dios en lugar de su propio trabajo. Pero este joven, como ya vimos, no estaba conforme con eso. Quería algo más grande. Por eso salió de su ciudad de origen, luego salió de Belén también, terminó en la casa de Micaías buscando, no sé, grandeza, riquezas, no sé, estaba buscando tal vez renombre, fama, quería algo más, quiere sacar provecho de su situación, salió a buscar la felicidad en otras partes, en lugar de conformarse con lo que Dios le había prometido y también lo que le estaba dando. Es muy probable que durante sus muchos viajes de este joven, él ya había escuchado acerca del santuario, de este templecito que había construido Micaías. Y no fue tan por casualidad que terminó en esa casa. Yo creo que fue pensando, pues, ha de haber chamba ahí. Voy a ver cómo me va. Y cuando llega, Micaías le dice, mira, yo te voy a dar 10 monedas de plata al año, aparte una playera, ropa, lo que tú quieras, comida, casa, todo lo que tú quieras, si trabajas para mí. No suena tan malo, ¿sí? Hay dos grandes problemas en esto. En primer lugar, los levitas debían trabajar para Dios, no para Micaías. Estaba cambiando de patrón, vilmente, descaradamente. Y el segundo problema que vemos es que con tal de mantener ese empleo, este joven levita tenía que involucrarse en la idolatría que se practicaba ahí. Y estuvo dispuesto a hacerlo. Traicionó sus convicciones, traicionó su conciencia, cambió de patrón, Dios por un hombre. Cambió su enfoque de adoración. En lugar de adorar a Dios, estaba adorando a ídolos. ¿Y todo por qué? Por unas cuantas monedas de plata y una playera. ¿Valió la pena? Hoy en día, si tuvieras esas mismas 10 monedas de plata, ¿sabes cuánto podrías conseguir si las llevaras al banco? Aproximadamente hoy en día, 2,700 pesos. Menos de 3,000 pesos en todo un año. Ese es tu sueldo. ¿Cuántos quisieran tener ese sueldo? Es un buen sueldo, ¿verdad? Pues no sé en qué país vives tú, pero 3,000 pesos, menos de 3,000 y unas playeras. No es nada. Pero para este joven dijo, la paga es buena. Cuando tú te desvías de los caminos de Dios, te conformas con mucho menos de lo que Dios tiene para ti. No estoy hablando del evangelio de la prosperidad ni nada así, pero Dios te ha prometido que cuando tú le eres fiel a Él, Él será fiel contigo. Amén. Cuando tú te comprometes con Dios, Él se compromete más contigo. Pero cuando una persona sale de la cobertura de Dios en desobediencia y busca vivir de acuerdo a su propio agrado, se conforma con mucho menos al comparar con lo que Dios tiene para él o para ella. Y un ejemplo perfecto de esto en la Biblia se encuentra en Lucas capítulo 15, en la historia o la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos ya la conocen? Creo que casi todos. ¿Qué pasa? Este hijo igual, menospreciando lo que le dio su padre, que en esta historia Jesús dice después que es un ejemplo de Dios Padre. Y este chamaco menosprecia lo que el padre le da
Dice que malgasta toda su herencia en prostitutas, en las fiestas, en las borracheras, y cae tan bajo que no puede mirar en otra dirección que no sea para arriba. Y en ese momento le cae el 20, decide regresar a casa, es perdonado, es restaurado, etc. Pero se alejó, menospreció lo que el Padre le estaba dando. El año pasado estaba platicando con Alejandro Escobedo. Me lo topé en la comida de cumpleaños del hermano Myers. Y salió por alguna razón esta parábola. Y él me dijo lo siguiente, me dijo: Jeremy, no te preocupes por lo que hagan los demás. Enfócate en lo que Dios te ha llamado a hacer. Y luego me dijo esta frase. Dijo: la bendición fuera de casa se desperdicia. La bendición fuera de casa se desperdicia. No te muevas si Dios no te está moviendo. No te muevas si Dios no te está haciendo, si Dios no te está moviendo, si no te está inspirando, si Él no te está guiando. Es mejor quedarte donde estás que salir en búsqueda de la felicidad por cuenta propia. Sé fiel donde Dios te ha llamado. Porque aquellos que rechazan servir a Dios nunca podrán mejorarse por su propio esfuerzo, ni tampoco encontrarán un mejor amo a quien servir. Dios es el amo de todo y a Él no le hace falta, y Él bendice a sus hijas y a sus hijos donde quiere que Él los manda a estar. Amén. Hay que movernos en fe. Por eso dice en Lucas 16:13, Jesús hablando, dice: ningún sirviente puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso el evangelio de la prosperidad no es el evangelio real. Porque se cambia el enfoque de Dios y ocupa a Dios como un medio para llegar a un fin. Dios, yo te voy a obedecer con tal de que tú me bendigas. Con tal de que tú contestes todas mis oraciones tal como yo las quiero. Con tal de que tú me sirvas a mí. Así no es en la Biblia. Nosotros le servimos a Él y es un honor hacerlo. Y cuando lo hacemos de corazón, sí, Dios nos bendice, pero no lo hacemos por la bendición, lo hacemos por amor, ¿verdad? Oye, entonces la pregunta es, el día de hoy, ¿a quién estás sirviendo tú en esta etapa de tu vida? Hoy en día, ¿para quién estás viviendo? ¿A quién estás sirviendo? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te motiva a tomar tus decisiones cada día? Regresamos a Jueces 17, ya estamos en el versículo 13, que de hecho es el último de este capítulo. Dice: y Micaías dijo, hablando otra vez al levita, dice: ahora sé, pero no al levita, está pensando para sí, dice: ahora sé que el Señor me hará prosperar. No porque Él le está obedeciendo, dice: porque tengo a un levita como sacerdote trabajando para mí. O sea, este cuate de alguna forma había torcido tanto las cosas de Dios en su propia cabeza que estaba convencido que Dios le iba a bendecir a pesar del hecho de que él estaba viviendo en pecado, traicionando por completo los principios de la palabra de Dios. Micaías pensó que su gran error, el nombrar como sacerdote a uno de sus hijos, que no habían sido llamados por Dios para eso, ahora había sido remediado porque contrató a un levita. Alguien que literal vendió su alma, por decirlo así, para conseguir un poco de dinero y ropa y comida gratis. Bueno, no tan gratis porque estaba trabajando ahí. Pero Micaías creyó que todo ya estaba bien, aunque todavía tenía imágenes, tenía ídolos, tenía dioses falsos, pero en su manera de pensar, Dios me va a bendecir. ¿Qué podemos aprender de esto? Hay muchos tristemente que se engañan a sí mismos, creyendo agradar a Dios con solo un arrepentimiento parcial. Piensan que son tan buenos o santos como deberían ser simplemente porque ya dejaron atrás un pecado.
Se quedaron a medias. Hablamos la semana pasada que Dios nunca se queda a medias. Quiere hacer una obra completa en nosotros. Y hay personas que en lugar de ver la palabra de Dios como un espejo, y como dijo el salmista, Señor, examina mi corazón toda mi vida, muéstrame cualquier cosa que no te agrada, ¿qué hacen? Piensen, no, pues como yo no soy tan pecador como antes, como no soy tan malo, tan perverso como antes, pues ya con eso es ganancia. Y están en un punto medio creyendo que Dios les va a bendecir, cuando a Dios no le interesa un arrepentimiento parcial. Con Dios es todo o nada. Es como si nos arrepintiéramos de un solo pecado y ya con eso, pues ya bastaría para agradar a Dios. Pero seguimos en todos los demás pecados. Obvio que no es así. Dios busca un arrepentimiento genuino y completo. El arrepentimiento en la Biblia significa un giro de 180 grados. Significa, si antes yo estaba así, en mi pecado, en mi maldad, en mi perversión, ¿qué significa arrepentimiento? No es, Dios perdóname, no lo vuelvo a hacer y sigo en lo mismo. No, es una fe muerta porque no hay acción. ¿Qué es el arrepentimiento? Es decir, Dios, estoy mal, yo te necesito, así que me volteo, abandono, rechazo e incluso odio mi pecado y voy caminando hacia ti. Voy caminando en obediencia para no volver a ese pecado. Ahora, aclaro, todos tenemos tropiezos de vez en cuando. Nadie es perfecto de este lado de la eternidad. Todos estamos en proceso. Todos tenemos asuntos pendientes y el que dice que no, ese es su asunto pendiente. Todos tenemos áreas, todos tenemos luchas. Sin embargo, dice la Biblia que el justo se cae 7 veces, pero en cada situación se vuelve a levantar y sigue caminando con Dios. El apóstol Pablo dijo, cuando me caigo de frente y me levanto y sigo corriendo hacia la meta gloriosa en Cristo. Hay que seguir corriendo hacia Él, no seguir nadando en la mugre de nuestro pecado. ¿Me explico? Cuando llegamos a los pies de Jesús, debemos arrepentirnos y abandonar todo nuestro pecado. Solo así experimentaremos la nueva vida que Dios nos ofrece. Como hablamos la semana pasada, no puedes tener una sin la otra. Tienen que trabajar juntos. Abandonar el pecado y vivir para Dios. A Micaías no le interesaba hacer esto. No le interesaba buscar genuinamente a Dios. Solo quería guardar ciertas apariencias para sacar provecho de ellas. Y literalmente cumple lo que menciona en la primera carta a Timoteo 6:5. No lo tienen que buscar, pero si quieren anótalo por ahí. Habla de las personas que aparentan ser religiosas, pero en realidad dice que tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Y para ese tipo de personas, la religión o mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Lo ven como un negocio. Y así era Micaías. Y así también se convirtió este joven levita, que aunque ya estaba en la casa de Micaías y su trabajo era supersticioso y era pagano, totalmente en contra de los mandamientos de Dios, y aparte su sueldo era una miseria, dice la Biblia que él estaba alegre, él estaba contento. Él estaba pensando, me está yendo muy bien. Dios nos advierte de juntarnos con personas así. Dice, cuídense en Proverbios 2:14. Cuídense de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad. Y en medio de eso encontramos a este joven levita que fue contagiado por la maldad de Micaías. Aunque cuando estudiamos la historia nos damos cuenta de que este joven ya venía un poquito mal. No era un santo que de repente se corrompió en ese caso, no. De por sí andaba mal. Y por decirlo así, ya se me fue la frase, se junta la pena con el dolor o algo así. Así fue Micaías y este joven levita. Se juntaron los dos, en lugar de ayudarse, era para mal. Micaías nunca tuvo derecho alguno de construir una réplica de la casa de Dios en su casa. Nunca tuvo derecho de nombrar a uno de sus hijos como sacerdote.
El joven levita tampoco nunca tuvo derecho de ministrar en la casa de Micaías, y mucho menos porque había ídolos ahí. No tuvo derecho de buscar una vida mejor, porque lo mejor ya lo tenía Dios para él. Y así hay mucha gente hoy en día, tristemente, tan solo aquí en Oaxaca, que hacen lo mismo. Lo vimos apenas la semana antepasada, que en días de muertos, en festejos paganos, tristemente ahí se veían varios. No estoy hablando de nadie, tengo los ojos cerrados, yo no ando en redes. Si sientes que yo todo estoy echando algo, es tu conciencia o el Espíritu Santo hablándote, hazle caso, por favor, no soy yo. Pero ahí anduvieron en esas fiestas paganas. Eso sí, el domingo sí llegaron a la reunión, porque son cristianos. Y muchas veces mezclamos las cosas. Hay mucha gente que han llegado a pedir consejería, y cuando empiezan a hablar dicen: yo soy cristiano desde hace muchos años, pero salen que están con la vibra, que están con prácticas paganas, la brujería, espiritismo, otras cosas por el estilo. Y más aquí en Oaxaca, seamos honestos, y ha habido una mezcolanza de las cosas del diablo con las cosas de Dios. Y pensamos, pues si voy a la iglesia el domingo, si oro a Dios, entonces Dios me va a bendecir. No, Dios bendice la obediencia. Hay que ser muy sabios. Y por eso es tan necesario constantemente estar estudiando la palabra de Dios, usándolo como espejo, que Dios nos muestre cualquier cosa. A lo mejor es una tradición familiar, a lo mejor es algo normal en tu familia, pero no es normal para Dios. Y tenemos que ser enseñables por la palabra de Dios, que Él vaya transformando nuestra vida en todo esto. Vamos al siguiente versículo, que de hecho es del siguiente capítulo, Jueces 18. Y fíjense cómo empieza, otra vez la misma frase: en aquella época no había rey en Israel. O sea, cada quien hacía lo que le parecía correcto. Dice: y la tribu de Dan andaba buscando un territorio propio donde establecerse, porque hasta ese momento no había recibido la parte que le correspondía de entre las tribus de Israel. Ahora, antes de que sientas pena por la tribu de Dan, hay que hacer un poco de tarea. Lee la historia en Josué. ¿Por qué no habían recibido su promesa todavía? ¿Por qué no estaban disfrutando su parte de la herencia? Y en Josué dice muy claramente, no lo vamos a ver, pero te lo dejo como tarea, que la razón por la cual la tribu de Dan no tenía herencia propia aún es porque eran flojos, cobardes y no tenían fe. Esa es la razón. ¿Por qué? Dios les dijo: el territorio que les toca es es una buena tierra. ¿Y qué dijeron los danitas? Dijeron: sí, la tierra se ve buena, pero los hombres que habitan ahí se ven malvados, se ven peligrosos. Mejor no vamos a atacarlos, no vamos a expulsarlos como Dios mandó, que era en sí un acto de juicio justo y de bondad para con el mundo entero, erradicar la maldad de ese pueblo, que eran los amorreos, enemigos de Israel. Y los danitas, era su chamba erradicar la maldad que había en esa tierra. Y ellos dijeron: no. Había tierras fértiles, ciudades ya hechas. Dios, la provisión de Dios ya estaba esperándolos, y dijeron: no. Literalmente fueron a esconderse en las montañas por un rato, en lugar de hacer lo que Dios les había mandado hacer. Por eso no tenían herencia todavía. No quisieron confiar en Dios. No quisieron obedecerle a Él. Como digo, debían haber quitado de medio de ellos esa maldad, ese pecado, y lo dejaron pasar. Dijeron: no es para tanto. Mejor nosotros nos acomodamos, buscamos otro lugar en donde vivir. Vamos a andar vagando de un lado para otro en lugar de echar raíces donde Dios nos ha plantado. Decidieron buscar una vida más fácil, a fin de cuentas. Así que, ¿qué hacen? Envían unos espías para explorar otras tierras más lejanas y buscar un nuevo hogar para sus familias. En eso supieron de las malas defensas de una ciudad que se llamaba Laís, y decidieron investigar. Entonces mandan a 5 espías, y de paso
esos 5 espías hicieron una parada una noche cerca de la casa de Micaías. ¡Qué casualidad! Están ahí y estando ahí, dice la Biblia, no lo vamos a leer, pero ahí está en Jueces 18, dice que reconocieron la voz del joven levita. Si ves en el mapa donde estaba la tribu de Dan, no era ni cerca de Belén, pero ya reconocían la voz de este joven levita. O sea que este joven levita había andado de aquí para allá por todos lados buscando usar a Dios como una fuente de ingresos. Y estos danitas reconocieron su voz. Así que ¿qué hacen? Ellos piensan, pues ya que vamos en camino, no estaría mal consultar a Dios. Aquí está el joven levita, ya lo escuchamos. Vamos con él para pedirle que él haga una oracioncita para nosotros, que nos dé un consejo para ver si vamos a tener éxito en este plan que ya estamos llevando a cabo. Entonces ahí están. Pero lo interesante es que para estos exploradores y después para toda la tribu de Dan, si ves en el mapa, literalmente pasaron de lado a Silo, o Siloé, dicen algunas versiones, que en ese pueblo estaba el tabernáculo de Moisés. Ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban los demás levitas, ahí estaba el arca de pacto, ahí estaba la presencia de Dios. Y era tan fácil, ya que vamos de paso, pues hacemos una parada aquí para consultar a Dios, a ver si realmente lo que estamos haciendo está bien o no, si Él nos va a bendecir en esto o no. Pero no quisieron buscar a Dios. Quisieron buscar una copia muy, muy barata a través de este joven levita. Y lo mismo hacen muchas personas hoy. Solamente buscan a Dios con fervor cuando están pasando un mal rato o por conveniencia. ¿Qué es lo que te motiva a ti? A Dios le importan tus motivos. Entonces ya estamos en el versículo 5, Jueces 18. Le dicen a este joven levita, te rogamos que consultes a Dios para que sepamos si vamos a tener éxito en nuestro viaje. Y mire, lo voy a decir, si vas a pedir un consejo a alguien, asegúrate primero que le va bien a esa persona. Que no hablo en lo económico, no hablo en lo demás, me refiero a su vida moral. Si tiene o no autoridad moral para darte un buen consejo. Si es el tipo de amigo que todos tenemos por ahí, que anda en borracheras, de parranda, mala vida, siempre está tirada de esa persona en el suelo, emocionalmente o lo que sea, no le pidas un consejo a esa persona, porque en lugar de ayudarte, te va a arrastrar para abajo. En lugar de impulsarte para adelante, te va a frenar en tu vida. Estaba platicando con una persona apenas que me dijo, es que ya había dejado el alcoholismo, ya llevaba varios meses libre, sobrio, ya mi vida en orden, y un día que estaba un poco emocionalmente tumbado, llegó un amigo de mi vida anterior, mi vida pasada, así me dijo, y me vio, me dice, oye, pues te traje unas frutas del istmo, están buenísimas, unas ciruelas. Pues resultó que eran ciruelas envinadas. Y este cuate, después de la cuarta, quinta, se dio cuenta, híjole, traen algo esto. Y dice, no puede ser, llevaba tantos meses sin probar alcohol alguno. Y este amigo le dijo, pues ya lo echaste a perder. Traigo también unas botellas de mezcal, vamos a darle. Suena chiste, es historia real. Y este cuate, por el mal consejo de un amigo malo, volvió al alcoholismo, se emborrachó tremendamente. Esa noche subió a su coche, estaba pasando aquí enfrente, llegando a 5 Señores, se estampó con algo, viajando a 180 kilómetros por hora. Dios guardó su vida. Perdió parte de su mano, pero Dios salvó su vida. Y después de ese accidente, se dio cuenta que Dios todavía tiene un plan para él y ahora sí dejó la borrachera. ¿Qué amigo te está aconsejando? ¿A quién vas para buscar ese consejo? Si no va por el camino correcto, vas a terminar igual o peor que esa persona.
Proverbios 13:20, ya lo conocen. El que anda con sabios, sabio será. Pero el que se junte con necios será destruido. Ten cuidado. Pero se dan cuenta en todo esto como los que nunca quisieron obedecer a Dios se juntaron en su maldad. Ninguno andaba en los caminos de Dios. Y esta situación, esta historia nunca fue parte del plan original que Dios tenía para su pueblo o para ninguno de los involucrados. Y el punto aquí es que no puedes llegar al lugar correcto si te mueves por los motivos incorrectos. A Dios le importan tus motivos. No puedes llegar al lugar correcto si te mueves por motivos incorrectos. Puede ser lo correcto, pero si tu motivación es incorrecta, no cuenta delante de Dios. ¿Qué pasa después? Siguiendo la historia. Voy a resumir un poquito y saltamos al versículo 13. ¿Qué pasa? De ahí los exploradores siguieron su camino, encuentran una ciudad tranquila con gente pacífica, dice la Biblia, la ciudad de Laís. No les causaron problemas a nadie. Y estos ven que tienen defensas bajas, débiles. Y se imaginan lo fácil que sería asesinar a esas personas tranquilas. ¡Qué maldad! ¿Qué hacen? Regresan con el resto de su tribu para darles el informe. Y todos emprenden el viaje con sus familias y con su ejército. Ya estamos en el versículo 13. Dice, desde ahí cruzaron hasta la región montañosa de Efraín, toda esta tribu de Dan. Dice, y llegaron todos a la casa de Micaías. Otra vez ahí van. Llegan a la casa de Micaías. Dice, entonces los 5 hombres que habían explorado la tierra de Laís dijeron a sus hermanos, ¿saben que una de esas casas, o sea, la casa de Micaías, tiene un efod, algunos ídolos familiares, una imagen tallada y también un ídolo de fundición? Ahora bien, ustedes sabrán qué hacer. En otra versión dice, es obvio lo que hay que hacer. Ahora, no sé tú, pero yo leyendo la Biblia, para mí lo obvio sería entrar a esa casa, destruir ese santuario pagano, destruir los ídolos, las imágenes, para glorificar a Dios. ¿Están conmigo? Eso sería lo obvio, ¿sí o no? Eso es, para cualquier persona coherente cristiana es lo obvio. Pero eso no hicieron ellos. Mira lo que hacen. Y esto muestra lo lejos que estaba su corazón de Dios. Versículo 15 dice, ellos se acercaron hasta ahí y entraron a la casa de la joven levita, que era la misma de Micaías, y lo saludaron amablemente. ¿Qué onda, cuate? ¿Cómo estás? Dice, los 600 danitas armados para la batalla se quedaron haciendo guardia en la entrada de la puerta. Los 5 hombres que habían explorado la tierra entraron y tomaron la imagen tallada, el efod, los ídolos familiares y el ídolo de fundición. Mientras tanto, el sacerdote, o sea, el levita, y los 600 hombres armados para la batalla permanecían en la entrada de la puerta. Cuando aquellos hombres entraron en la casa de Micaías y tomaron la imagen tallada, el efod y los ídolos familiares y el ídolo de fundición, el sacerdote, o sea, el levita, les preguntó, ¿qué están haciendo? Ellos respondieron, silencio, cállate. No digas ni una sola palabra. Mejor ven con nosotros y tú serás nuestro padre y sacerdote. Las mismas palabras que Micaías le había dicho al joven levita para engancharlo al principio. Mismas palabras, misma maldad. Dice, ¿no crees? Y luego aquí apelan a su buen juicio, a su autoestima, a sus inseguridades. Dice, ¿no crees que es mejor ser sacerdote de toda una tribu y de un clan de Israel que solamente de una familia y de un solo hombre? Y el otro se queda pensando, no, pues tienen buen punto. Es cierto. Palabra de Dios han hablado. ¿Cuál palabra de Dios? Ni nada más burrada que qué. Versículo 20 dice, el sacerdote se alegró. Dice, es cierto, vamos. Tomó el efod, los ídolos familiares y la imagen tallada y se fue con esa gente. O sea, literalmente en medio de robo, que al principio dice, no lo hagan, robar es malo. Le convence y a mitad del robo él mismo dice,
dice, déjeme ayudarles. Agarra él mismo los ídolos y se echa a correr. ¿Cuál honra a Dios? ¿En dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Cuando llegaron esos soldados de Dan con sus familias y pertenencias, le dijeron al levita, ¿no sería mejor ser padre y sacerdote para todos nosotros? Y lo razonó demasiado tiempo. En lugar de rápidamente, no, si ya estoy mal, eso sería peor. ¿Y qué piensa? Buena idea, me va a ir mejor. Toda esta gente me va a estar dando sus diezmos en lugar de solamente esta familia. Otra vez se fue movido por el dinero, por las riquezas, por la fama, por el renombre, todo esto. Pero ¿cuál fue el precio? Tuvo que mantenerse callado mientras los soldados robaban esos ídolos, saqueaban esa casa. Cualquier cosa que tuviera valor en esa casa de Micaías, él se convirtió en cómplice de más pecados. Agregó más pecados de los que ya tenía. Este joven levita, en lugar de tener convicciones firmes, era un tipo bastante flexible, vamos a decir. Él podía tener el don, lo vamos a llamar así, que no es un don del Espíritu Santo, por cierto. Tenía el don de ser un camaleón, de adaptarse a la situación que fuera. Si la gente hablaba bien de Dios, ahí estaba. Si la gente hablaba mal de Dios, ahí también estaba. Si la gente buscaba honrar a Dios, ahí se quedaba. Pero si la gente buscaba deshonrar a Dios, estaba más contento. Estaba ahí. No importaba lo que sucedía, él se acomodaba. Buscaba sacarle provecho de cada situación, en lugar de mantenerse firme en lo que la palabra de Dios decía, lo que él ya había aprendido. Había estudiado esto, lo dejó todo para la basura. El principio de la idolatría, igual que muchos otros pecados, es como cuando empiezas, no sé si en algún momento has visto una presa por ahí, pero es como abres un pequeño agujero para dejar salir un poquito de agua. En lugar de agarrar de arriba o lo que fuera, agarras del lado, abres un pequeño hoyo para servirte más cómodamente en una taza. Pero ¿qué pasa con ese hoyo? Por la presión del agua del otro lado de ese muro, pronto o tarde va a abrir el agujero más y más grande y a fin de cuentas va a destruir esa presa. Y lo que había sido originalmente diseñado para traer bendición va a resultar en destrucción, literalmente en una inundación para ese pueblo. Hay que tener mucho cuidado en todo esto. La Biblia enseña que fue precisamente en estos momentos cuando la idolatría tuvo su inicio en todo Israel. Diría todo por culpa de Micaías y esta joven levita, pero como ya leímos varias veces, cada quien hacía lo que quería. Cada quien hacía lo que le parecía correcto sin nunca tomar en cuenta lo que la palabra de Dios dice. Inició ahí, primero en la casa de Micaías, después con la joven levita, luego en toda la tribu de Dan, esparciéndose rápidamente como la lepra, como un cáncer que terminó contaminando a toda la tierra, al pueblo y a la tierra. Ahora, ¿cómo termina esta historia? Pues el ejército de Dan sigue marchando, llegan a la ciudad de Laís, ese pueblo pacífico, asesinó a todos, no dejaron ni a uno, quemó la ciudad entera, pero la Biblia dice que se quedaron con los otros ídolos que encontraron ahí. O sea, ni cómo ayudar a esos tipos. Van de mal en peor. Jueces 18, 30, 31 para terminar. Así termina el capítulo. Ahí erigieron para sí la imagen tallada y Jonatán, hijo de Gersón, o Gersón dice, y nieto de Moisés. Y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el tiempo del exilio. Instalaron la imagen tallada que había hecho Micaías y ahí quedó todo el tiempo que el santuario de Dios estuvo en Silo o en Siloé. Todo el tiempo que estaba el tabernáculo ahí, cuando todos los demás iban ahí para adorar a Dios como Él había pedido, estos se quedaron en su propia onda, con su propio templecito, con sus propios ídolos, con sus propios dioses y con sus propios sacerdotes,
Fíjate ahí, ¿quiénes llegaron a ser los sacerdotes? ¿Qué pasó con el joven levita? Al final ya no lo mencionan. Cuando conquistaron la ciudad, llamaron a otros más famosos, los nietos de Moisés. ¿Qué crees? Los nietos de Moisés no tenían derecho al sacerdocio. Ellos tampoco. Eran levitas, pero no eran sacerdotes reales. Y vez tras vez, una persona o un pueblo, como en este caso, que está determinado en hacer su propio rollo en lugar de buscar a Dios, va de mal en peor, en peor, en peor. Y no hay remedio hasta que llegue un arrepentimiento real. ¿Cuál es el punto de esta historia? Seguramente ya para esas alturas ya sacaste muchas lecciones para tu vida, y qué bueno, porque sí hay muchas. A lo mejor para cada quien aquí hay algo diferente, hay un poco de todo. Pero como ya vimos, y quiero resaltar esto, tanto Micaías como el joven levita y los danitas estaban mal en las decisiones que tomaron, quedándose muy cortos de lo que Dios quería para ellos y también a través de sus vidas. Comenté al principio que quería hablar acerca de nuestros motivos. Los diferentes personajes de esta historia, ¿por qué se relacionaban con Dios o por qué lo buscaban? Micaías nunca quiso obedecer a Dios, desde el principio y hasta el final. Nunca quiso obedecer a Dios como Él mandaba. Quería hacer las cosas a su propia manera, mezclando las cosas de este mundo con las cosas de Dios. Solo le interesaba buscar a Dios cuando quería algo. Y se resume en su gran frase: ahora sé que el Señor me va a bendecir, cuando nada que ver. El joven levita menospreció el plan y la provisión de Dios para su vida. Quiso una vida más fácil, sin tener que rendirle cuentas al Señor ni a nadie. Prefirió servir al hombre en nombre de Dios que servir a Dios mismo. Hay que tener mucho cuidado, iglesia. Utilizó a Dios como una manera de ganarse la vida, y al final de la historia él fue reemplazado como sacerdote por un nieto o los nietos de Moisés. Como ya dije, que no tenían derecho tampoco a estar ahí. Y este joven levita, buscando las riquezas, buscando el renombre, la fama, la grandeza, lo perdió todo. A tal grado que la Biblia ni siquiera menciona su nombre. Piensa en eso por un momento. Sí está su historia, no tenemos idea de cómo se llamaba, porque esta historia nos aplica a todos. Y no solamente eso, el costo del pecado siempre va a ser mucho mayor de lo que tú piensas al principio. Cobra muy caro. Literalmente este tipo quedó en el olvido. Tenemos la historia para aprender y no cometer los mismos errores, pero su nombre fue borrado de la historia por sus pecados. Sus acciones quedaron grabadas para que nosotros aprendiéramos de ellas y no cometiéramos el mismo error. Pero su nombre, quién sabe. El legado no tuvo, herencia no tuvo, familia no tuvo, redención tristemente no tuvo. ¿Qué pasó con los danitas? No quisieron tener que trabajar para lo que Dios les había prometido. Eran flojos, eran perversos. Y aunque Dios tenía muchas tierras mucho mejores para ellos, ellos andaban tras las migajas que habían dejado los demás. ¿Cómo estás viviendo tú hoy? ¿Como una hija, como un hijo del rey, disfrutando de su presencia diariamente, comiendo de su mesa? ¿O andas tras las migajas que otros dejan? No estoy hablando de lo económico, estoy hablando de tener una relación directa con Dios. Eran cobardes, escogieron eliminar los más débiles y en el proceso adquiriendo más ídolos para sí mismos, aumentando su propia maldad. Y esos objetos de culto pagano apropiados por la tribu de Dan llegaron a ser el embrión de las prácticas idólatras
y diabólicas que existieron en la nación de Israel durante siglos y provocaron su propia ruina. ¿Por qué? En una sola palabra, resumiéndolo, el humanismo. Así de fácil. Que establece que la humanidad es la razón de la existencia de todo y no Dios. El enfoque sobre nosotros, no sobre Él. Es la enseñanza que Dios no existe, o que no es importante, o es irrelevante. Y ese es el mensaje que nos bombardea diariamente en las redes, en las noticias, en las escuelas, en los libros. Hay que tener mucho cuidado, iglesia. No estoy diciendo que solamente pueden leer la Biblia. No, está bien otros libros, pero tiene que escudriñarlo. Hay que checar la fuente de donde viene todo esto. Muchas veces ni cuenta nos damos, porque nos gusta. Nos gusta el mensaje. Uno de los principios básicos del humanismo se puede resumir de esta manera: el fin de la existencia de toda persona es su propia felicidad. O sea, si te hace feliz, hazlo. Sigue tu corazón. Son frases bastante populares y nos gustan, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? Jeremías 17:9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso. No sigas tu corazón. No es confiable. Somos demasiado inestables emocionalmente como seres humanos. No confíes en tú mismo. También dicen en Jeremías: maldita la persona que confía en el ser humano, pero bendita la persona que confía plenamente en Jehová. No confíes en tu corazón, confía en el corazón de Dios. Tiene buenos planes para ti. No te dejes guiar por lo que tu corazón te dicte. Déjate guiar por lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Vemos a Dios como un medio o un fin? ¿Usamos a Dios como un medio para alcanzar nuestra propia felicidad? Conozco a muchos disque cristianos que se alejaron de la fe en una crisis o algo más, y cuando les preguntan: es que yo hice esta oración y Dios no me la cumplió. Pues perdóname, pero Dios nunca te lo prometió. Jesús dijo: en este mundo, en esta vida, tendrán pruebas y dificultades y tribulaciones. Vaya, qué esperanza. Pero no terminó ahí. ¿Qué dijo? Pero tengan por seguro esto, que en medio de todo, yo, Jesús, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y si Jesús está con nosotros, todo va a estar bien. Ese es el punto. No es ver la vida de acuerdo a la situación actual, sino verla a través de los ojos de Cristo. Y por eso leemos la Biblia, porque sabemos cómo termina la historia. A fin de cuentas, Jesús gana, y si estamos con Él, nosotros también ganamos. Pero si nos quedamos a medias, si lo abandonamos cuando las cosas se ponen difíciles, cuando no nos conviene según nosotros, nos podemos perder de todo lo que Dios nos ha prometido. Igual como los danitas, igual como esta joven levita, igual como Micaías, que ellos vieron a Dios como un medio, usándolo a su conveniencia para lograr lo que ellos deseaban, fuera lo que fuera: estatus social, dinero, comodidad, beneficios, poder. Y todos terminaron en la ruina, muy alejados de Dios. Y a lo largo del libro de Jueces vemos que en realidad fueron pocas las veces que Israel sirvió fielmente a Dios por los motivos correctos. Tristemente, por lo general lo hacían por el egoísmo. La obediencia egoísta nunca te llevará muy lejos, pero el amor y la reverencia a Dios, el temor a Dios, como mencionamos la semana pasada, nos motivan a obedecerlo de corazón. Y cuando hacemos eso, vamos a disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie. Hay muchos otros ejemplos de esto en la Biblia que podríamos mencionar. Tengo otra historia, pero mejor no da tiempo para eso. Pero yo te quiero animar en este momento. Muy rápidamente, haz como si fuera un autoexamen de tu vida. ¿Para quién has estado viviendo? ¿Qué es lo que te motiva a tomar tus decisiones?
¿Qué es el fin que estás buscando? En realidad solamente hay dos opciones. O es glorificar a Dios, es honrarle a Él, vivir para Él, o alguna otra cosa. Y si está en el otro lado, no nos conviene a largo plazo. No nos va a servir, no nos va a resultar. No vamos a terminar bien. Yo te animo. Como dijo el salmista, Señor, examina mi corazón y muéstrame cualquier cosa que no te agrada. Que a veces pensamos en momentos como estos, pensamos en los pecados grandes, pero a veces el pecado más grande es nuestro orgullo, es nuestro egoísmo, es ver a Dios no como nuestro Dios, como nuestro Señor, como el que manda en la vida. Lo vemos como un medio. Padre Santo, gracias por tu palabra hoy. Señor, queremos ser enseñables por ti. Queremos vivir vidas transformadas por tu palabra, por tu presencia en nuestra vida. Y sabemos que no podemos solos y te necesitamos a ti, pero también reconocemos, Dios, que muchas veces hemos actuado de la misma manera que esas personas en esta historia que vimos hoy. Señor, perdónanos. Perdónanos por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo, por querer usarte a ti a nuestra conveniencia. Hoy reconocemos que nosotros no somos Dios, nosotros no mandamos, nosotros no estamos sentados en el trono, sino que tú lo estás. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro capitán y comandante. Y si estamos de pie el día de hoy, si estamos con vida el día de hoy, es porque tú has guardado nuestra vida para servirte a ti. Señor, hoy nos ponemos a cuentas. Perdona nuestra maldad. Y sea por primera vez o tal vez segunda, tercera o lo que sea, Dios, hoy decidimos entregarte nuestra vida, todo nuestro ser, todo lo que tenemos, todo lo que somos, te pertenece a ti, Señor. Rendimos todo. No queremos quedarnos a medias. No queremos conformarnos con algo diferente que no viene de ti. Señor, gracias por lo que tú hiciste al enviar a tu Hijo Jesucristo a la cruz. Habiendo vivido una vida perfecta, escogió morir como criminal en nuestro lugar. Tomó encima de su propio cuerpo todo nuestro pecado, los pasados, presentes y futuros, perdonándonos a nosotros, limpiándonos delante de tus ojos con cada gota de su sangre que fue derramada. Gracias, Señor, por perdón de pecados que nos ofreces a través de la vida, la muerte y también la resurrección de Cristo, porque no se quedó ahí en la cruz, no se quedó en la tumba, sino que al tercer día volvió a la vida y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y en el nombre de Jesucristo y en ningún otro hay salvación para nosotros hoy. Padre, gracias por tu obra, tanto de la salvación, pero también de tu obra de la santificación diariamente, transformando nuestra vida, mostrándonos aquellas cosas que no te agradan, removiendo, Señor, aquello que no viene de ti, que no te honra. Señor, te damos permiso de meter tu mano en nuestro corazón y en toda nuestra vida. Cámbianos, Señor, transfórmanos más y más a la semejanza de Cristo, para que podamos honrarte en todo lo que hacemos todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.